¿verdad? Matriz. ¿Qué vamos a entender como una matriz? Lo podríamos definir de la siguiente manera. Una matriz es una regla. Es exactamente un arreglo. A ver. No floral, sino es un arreglo de numeritos, ¿verdad? Es un arreglo de números. Pero no va a ser cualquier arreglo, ¿sí? Va a ser un arreglo, una matriz es un arreglo de números dispuestos en filas. ¿Sabías? Está moviendo esta mano. A las filas también le conocen como renglones, ¿verdad? Fíjate cómo se mueve. Y columnas. Así tan simple. O sea, para no hacernos tantas bolas, ¿sí? Si están dispuestos por filas y columnas, este arreglo es un arreglo rectangular. Es un arreglo, es una forma rectangular, ¿verdad? Por lo tanto, forman el arreglo es rectangular. Ahí está. Lo más sencillo que se puede, ¿no? De la definición de una matriz. Creo que las cosas que representan matrices ustedes ya las han manejado. Miren, por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en una estación, otra estación, otra estación y otra estación y otra estación, ¿sí? Por ejemplo, si la estación 1 estuviera en conexión con la estación 2, pues habría una comunicación entre esta y la 2. Vamos a suponer que entre la 1 y la 4 también, que entre la 2, entre la 3 y la 2 también haya, entre la 3 y la 5 también haya conexión, entre la 4 y la 2 y entre la 4 y la 1, vamos a suponer entre la 4 y la 5, ¿sí? Si ustedes quisieran ver qué tipo de comunicación hay entre estas, ustedes dirían, pues de la estación 1 nos podemos conectar a la estación 2, ¿sí? De la estación 1 nos podemos conectar a la estación 4, salen dos conexiones, de la 2 salen otras dos, a la 4 y a la 3, de la 3 salen a la 2 y a la 5, y de la 4 salen a la 2, a la 1 y a la 5, es la que está más comunicada. Si la vemos así en grafos, pues sería como más laborioso de visualizar esto. No sé si en algunas clases de dibujo han visto ustedes este tipo de grafos, para que no haya confusión, que aquí se conecten las líneas. Parece que ustedes utilizaban en grafos, hay así algo que no hubiera así la intersección entre esos dos alambritos, ¿verdad? Como si hubiera un brinquito. Similarmente aquí, ¿verdad? A lo mejor que no se vayan a entender de que se están cruzando ahí los cables, ¿verdad? Sí, simplemente uno pasa por arriba del otro. Si ustedes quisieran simbolizar esto por medio de matrices, tendrían que definir algo para cuando haya comunicación y algo cuando no haya comunicación. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí las 5 estaciones, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Y tengo aquí también la estación 1, la estación 2, la estación 3, la estación 4 y la estación 5. Si hay comunicación entre una y otra estación, le vamos a poner un 1. Si no hay comunicación, le ponemos un 0.
Vamos a pensar que entre ella misma no hubiera comunicación, el 1 con el 1. Le pongamos un 0, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, etc. La estación 1, vamos a suponer con la estación 1 que no hay. La estación 1 se conecta con la 2, si hay conexión. La estación 1 no se conecta con la 3. La estación 1 se conecta con la 4 y no se conecta con la 5. La estación 2, esta 2 se conecta con la 1. La 2 con la 1. La 2 con sí misma, vamos a pensar que no. La 2 con la 2. Y la 2 con la 3 sí. La 2 con la 4 también. Y la 2 con la 5 no. No hay comunicación de esta directa, ¿verdad? De la 3 a la 1 no. De la 3 a la 2 sí. De la 3 entre la 3 vamos a suponer que estamos definiendo que no hay conexión entre ella misma, ¿verdad? Y la 3 entre la 4 no. Y la 3 entre la 5 sí. Son dos con las que se comunica con la 2 y con la 5, ¿verdad? Ahora vamos con la 4. La 4 en comunicación con la 1, hay comunicación con la 2, hay comunicación con la 3, no lo hay. Con la 4, por sí misma no. Y con la 5 sí. Ahora vamos con la 5. La 5 se conecta con la 1, no. Con la 2, tampoco. Con la 3 sí hay comunicación, con la 4 también, y vamos a suponer que con la 5 y la 5 no. Lo que yo tengo aquí es un arreglito, un arreglo rectangular, que en este caso el rectángulo forma un cuadradito. Este arreglito yo lo puedo simbolizar ahí así, y se le diría mejor, se lee mejor si yo veo los renglones o las columnas. Es decir, por ejemplo, la estación 4 se comunica nada más con la 1 y con la 2 y con la 5, con la 3 y la 4 no, ¿sí? Las más conectadas es la 4 y la 2, las demás nomás se conectan dos veces, ¿sí? Dos veces. Y yo tendría la lectura de este grafo, la tengo una lectura en forma matricial, creo que sería, ¿cómo se llama? Fácil de interpretar, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos a pensar algo que podríamos simbolizar también con una matriz. Vamos a pensar que tuviéramos un grupo de personas, el grupo 1 de alguna cantidad de personas y el grupo 2 otra cantidad de personas, ¿sí? Con un solo dígito, ponte las personas del 1 y las personas del 2. De un solo dígito el número de personas, ¿sí? Para no ser, si se entiende esta idea, pudiera entenderse con N personas, ¿no? Y el grupo 2, ¿cuántas personas tuviera? 3, ahí está. Bien, vamos a pensar que las del grupo 1 y las del grupo 2, hay un baile de parejas ahí, están en un bailongo y se relacionan la primera persona del grupo 1, la segunda persona del grupo 1, la tercera persona del grupo 1, la cuarta del grupo 1 y la quinta persona del grupo 1 se relaciona con la primera del segundo, con la segunda del segundo y con la tercera del segundo, ¿sí? Supongamos que la llenáramos, aquí vamos a llenar 5 renglones, ¿sí? Y cada renglón tiene 3 columnas. Habría 15 elementos aquí, 15 elementos aquí dentro de estas, ¿sí? Supongamos de que el 1 signifique que hubo baile entre esas personas y el 0 que no hubo baile. Vamos a decir aquí a la compañera que te llenen los 15 dígitos, los 15, con ceros y unos. 1 va a representar que bailaron y 0 que no bailaron, ¿sí? Llénalos al azar, no te preocupes, ceros y qué, y unos. ¿Sí? El primer renglón tiene 3 elementos. Llénalos con ceros y unos como tú quieras. No es necesario. ¿Sí?
Ándale. Y el otro también llegan con ceros y unos como tú, usted. ¿Sí? No sé. ¿Sí? Ahí vemos de que la persona que más bailó con la del grupo 2 fue la persona 5. La persona 5 bailó con la primera del segundo y con la segunda del segundo. Las demás nomás bailaron una sola vez. ¿Sí? Feos. A lo mejor si uno hubiera llenado la compañera con puro cero, pues estaba allí muy triste, ¿no? ¿Sí? Y si alguien, la compañera hubiera decidido todo un renglón llenarlo con puro cero, pues, pensaría que esa persona pues, era un tronco, ¿no? Bailaba con todos. ¿Sí? Andaba bailando con todos. Se ve que este arreglo en forma matricial se podría leer mejor que en forma verbal, que yo dijera, la primera persona de este grupo, yo las voy a numerar del 1 al 5, baila solamente con la primera persona del segundo grupo, y luego similarmente, esta nada más con la segunda del segundo, esta con la tercera, esta bailó nada más con la segunda, y esta bailó solamente con la primera y la segunda. Del segundo grupo, la persona que más bailó fue la segunda, ¿sí? Se relacionó más con esto. Esta bailó 2 veces y esta nada más una sola vez, ¿sí? Si alguna columna hubiera quedado de puros ceros, pues también lo leemos como que la persona de este segundo grupo no había bailado con ninguna, ¿sí? Entonces se supone que esta compañía no se le hubiera de haber ocurrido poner aquí el 1, que lo hubiera puesto por acá, pues esto hubiera quedado por los ceros, ¿sí o no? ¿Se ve? Imagínense si esto, en lugar de bailar, fuera de que la primera persona, estas 5 personas son portadoras de algún bicho, de algún virus, del ébola que hay aquí en México. Tenemos el ébola renta, la letra de ébola, que en África tienen el ébola, ¿verdad? Entonces, que estos fueran los portadores de algún bicho y que estos se volvieran sanos, lo más probable que saliera infectada fuera la primera persona del grupo 2 porque tuvo 3 relaciones. La que menos a lo mejor probabilidades tiene de salir infectada fue esta, ¿sí o no? Fue esta, ¿de acuerdo? Entonces, y podrían interpretarlo de muchas maneras el 0 y 1, ¿sí? Bien, otra de las maneras que han visto ustedes arreglos matriciales, a lo mejor es en una lista de las materias que llevan. Ustedes tienen aquí a fulano, Susano, Capistrano, todos los que se acuerdan de todos los que terminen en ano. Toda una lista de personas. Entonces vamos a suponer que en estas columnas esto representará la materia 1, la materia 2, la materia 3, la materia 4, que todos llevaran esas materias, ¿sí? Al tener esta lista, ustedes lo que van a leer es un arreglo rectangular. En todos los renglones va a haber, ¿cómo se llama? Un numerito. Vamos a pensar que la calificación fuera del 0 al 100 y vamos a suponer que fulano se sacó un 90, un 87, un 100 y un 95, ¿sí? Y que se sacó 80, 85, 90 y 100. Entonces, Susano, por el nombre que lleva, estaba medio deprimido, 50, 40, 55 y un 30. Con ese nombre no le daban ganas de estudiar. Entonces, van a llenar todas las calificaciones, ¿sí? Al ver ustedes una lista, veían un arreglo matricial. No necesariamente ese arreglo era completamente cuadrado.
Miren, por ejemplo, este era cuadrado, este es rectangular, hay ¿cómo se llama? 5 renglones y 3 columnas. Aquí hay n renglones y 4 columnas, el número de personas que hay en esa lista. Y ya han visto ustedes muchos arreglos que representan matrices. En cada, ustedes no veían listas donde apareciera, aquí entre estos dos apareciera un 60, por ejemplo. Aquí crea confusión de que este 60 está en materia 2 o en materia 3, no. Debería estar bien en una columna y en un renglón. Tampoco no van a estar aquí calificaciones en este, ¿verdad? Vamos a suponer un 100. Este 100 representa a Emiliano, o representa a ¿cómo se llama? A Maximiliano, ¿verdad? Todo el mundo termina en Milano. Nombre de personas que terminan en Milano. Oceano. Hay muchos. Pelengano, Capistrano. Entonces, no hay en medio de dos filas algún número, están dispuestos exactamente arregladitos en filas y columnas. No hay ninguno que se salga. Van a estar llenados todos los renglones, todas las columnas. No va a haber alguno que se quede sin llenar, ¿sí? Para que represente un arreglo matricial. Bien, las matrices las vamos a representar por medio de cualquier letra del abecedario. De preferencia agarramos las mayúsculas, pero pueden ser minúsculas, no importa, ¿verdad? Miren, por ejemplo, si yo tuviera una matriz A, ¿sí? Y esta matriz A tuviera, ¿cuántos renglones, compañero Javier? 3. ¿Y cuántas columnas, compañero W? 4. 3 por 4. Sí, es relación. Va de ser. Williams, Wenceslao, más en Cristo. Entonces, de 3 por 4, 3 renglones y 4 columnas, menos 5, 0, ¿verdad? ¿Por qué se mueve? Hay 4, ¿verdad? 4 columnas. 7. No, güey, no lo estoy tocando. De repente la imagen se mueve. 8, 2, el 1, el 4, el 7 y el 10. Vamos a suponer eso. Es una matriz de 3 renglones y 4 columnas. ¿Sí? Bien. Esta matriz que tenemos aquí, yo la podría simbolizar como todos los elementos que tiene esta matriz, que tienen 3 renglones y 4 columnas. Aquí la I es un numerito que está variando desde el 1 hasta el 3, y la J es un numerito que está variando del 1 hasta el 4. La I representa el renglón donde está, o la fila, y la J representa la columna. Por ejemplo, si yo le dijera de esta matriz, el elemento que está en el primer renglón de la tercera columna, ¿cuál es? Yo me voy al primer renglón y tercera columna y diría que es el 2, ¿sí? Si yo quisiera saber el elemento que está en el tercer renglón y primera columna, sería el -1. O sea, este elemento, el A13, no es equivalente al A31, ¿sí? Este se refiere que esté en el primer renglón, tercera columna, y sería este canijo 2. El elemento que esté en el tercer renglón, primera columna, vendría siendo esto, tercer renglón, primera columna, ¿sí? Entonces, esta matriz tiene 12 elementos, 3 filas y 4 columnas, 3 por 4 serían 12 elementos, ¿sí? Estos elementos se pueden poner en forma general, y así como la matriz A, que tiene elementos A, subíndice I, J, donde la I puede valer del 1 hasta el 3 y la J del 1 hasta el 4, y representaríamos los 2 elementos, ¿sí? Miren,
una matriz se puede representar primero sería el número de renglones que tiene. El número de renglones que tiene son 3, y luego comita y el número de columnas que tiene. Esto representa el número de renglones, ¿verdad? Y este segundo elemento representa el número de columnas, ¿sí? En este orden los vamos a reconocer renglón, columna. Primero los renglones y luego las columnas. Entonces, si yo simbolizara una matriz, por ejemplo, la matriz B, así genéricamente, que tuviera n renglones y n columnas, yo la podría simbolizar, no sé cuánto valga la n, no sé cuánto valga la n, lo podría simbolizar esto como que hay elementos, el B11 es el elemento que está en el primer renglón, primera columna. Luego, yo simbolizaría el renglón, el elemento que está en el primer renglón, segunda columna, el elemento que está en el primer renglón, tercera columna, etcétera. Y hay, ¿cómo se llama? N columnas. El primer renglón quedaría representado por los elementos B que tienen N elementos, el primer renglón. El primer dígito de estos numeritos se refiere al renglón en donde está localizado. El segundo dígito se refiere a la columna donde está localizado ese elemento. El segundo renglón sería el B21, el B22, el B23, etcétera, hasta llegar hasta el B2N, y llenaría el último renglón, el segundo renglón. El tercer renglón sería el B31, el B32, el B33, y etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el B3N. Aquí hay n renglones. Vamos a simbolizar el último renglón. El último renglón que tiene esta es el renglón M. Yo tendría el elemento B que está en el renglón M, primera columna, el elemento que está en el renglón M, columna 2, el elemento que está en el renglón M, columna 3, etcétera, hasta llegar hasta el elemento que está en el renglón M, columna E. Y ya tendría simbolizado genéricamente una matriz de n renglones con n columnas. ¿Sí? Ahí está. Sentido común. ¿Cómo le llamarían a una matriz donde la m y la n sean iguales? Que tuvieran n renglones y n columnas. Una matriz cuadrada, ¿no? Una matriz cuadrada n por n. Sentido común. Si tuviera que la m valiera igual a 1 y la n valiera n, ¿cómo le llamarían a esa matriz? Una matriz renglón. Lineal, dice, sentido común. Renglón. ¿Qué representa eso? Una matriz fila, una matriz renglón. Simplemente nomás es un solo renglón con n columnas. Al revés, si tiene m renglones y una sola y la n vale igual al 1, una sola columna, sentido común le llamaría matriz columna. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo creo que están muy triviales, ¿no? Muy triviales. Ahí en las notitas les manejo algunas. Esta matriz que tiene estas características es una matriz cuadrada, esta es una matriz, como por ejemplo esta de aquí no es una matriz cuadrada, no sabemos cuál es mayor que cuál, puede ser un rectángulo así ancho, puede ser un rectángulo así muy largo, dependiendo del número que tenga la n, que tenga la n, ¿verdad? Entonces sería ahí así una disposición ¿cómo se llama?, de filas y renglones o de numeritos que están, ¿cómo se llama?, que están más anchos que altos, supongamos, o más bien largos y el ancho muy angosto. ¿Sí? Podría ser. Bien. Cuando les digo aquí de números, ¿sí? De números, si ustedes ven aquí, todos los números son reales. Sentido común, esta matriz sería una matriz real. Si hubiese un numerito, por ejemplo, que hubiera sido el 3 más 2, sí, el elemento que va aquí, este numerito es un numerito complejo.
por este canijo número, que ya no es nada más real, esta matriz, gracias, sería una matriz compleja, ¿sí? Por el hecho de que involucra al menos un número complejo, ¿sí? Un numerito complejo. Entonces, miren, en una matriz cuadrada, yo tengo una diagonal que es la principal. Imagínense que esta fuera cuadrada, que la m y la n fueran iguales. Yo tendría una matriz diagonal donde el renglón y la columna, una matriz diagonal. Una diagonal, a esa diagonal se le conoce como la diagonal principal, ¿sí? Si es una matriz cuadrada, y tenemos esta diagonal principal, podemos definir a través de esta diagonal principal cuando se dice que una matriz es simétrica. Si saben que es la palabra simetría, ¿verdad? Por ejemplo, vean el pizarrón, este pizarrón, vean como figura. ¿Cuántas líneas de simetría tiene? 4, ¿sí la ven? Una diagonal que parte de aquel extremo y llega hasta el extremo A, se divide en dos partes iguales. Otra diagonal sería la que parte de esta esquina a la otra esquina. Otro se divide en la figura geométrica en dos partes iguales. Van dos, y las otras ¿cuáles serían? La mitad, esta, a la mitad, una línea se divide simétricamente en dos partes iguales, o bien la mitad de una línea horizontal sería otra línea de simetría. Por ejemplo, un círculo, ¿cuántas líneas de simetría tiene? Infinitas, ¿no? Así Einstein decía que había dos cosas infinitas en el mundo, era el universo y la estupidez humana, ¿verdad? Lo estúpido que somos los humanos es algo infinito, el universo también es algo infinito, y lo estamos viendo. O sea, lo que estamos haciendo con el mundo es una estupidez. Estamos corriendo bien a prisa. Veamos, si yo tuviera una matriz que tuviera, que sea A de N por N, una matriz cuadrada. Cuadrada porque tiene el mismo número de renglones que de columnas. ¿Sí? Bien. Entonces esta matriz va a tener esto, ¿verdad? Va a tener estos elementos, el A11, el A12, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el A1, el A21, el A22, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el A2N. Y acá, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el AN1, AN2, hasta llegar hasta el ANN. ¿Sí? Bien. Lo que decíamos hace ratito es que esto es la diagonal principal, los elementos que están en la diagonal principal. Si yo sacara que esta matriz fuera simétrica con respecto a la línea de simetría que fuera, quiere decir que al doblar estos elementos que quedaban abajo de la diagonal, al doblarla sobre esta diagonal, van a coincidir con los elementos que están en la parte de arriba, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera construir una matriz que fuera simétrica, le voy a poner la matriz N, y que fuera una matriz de 5 por 5, ¿sí? Y vamos a construirla en forma simétrica, ¿sí? Compañero, para que se te quite el sueño, ¿podrías inventarte el primer renglón de esa matriz? Con numeritos, numeritos que tú quieras. Es decir, ¿cómo ser? Sí, con numeritos que tú quieras, así muy al azar. Un chayotito. ¿Sí? 4, 15, 16, está bien. Miren, lo que decíamos, y aquí se veía casi físicamente, entre un elemento entre uno y otro, no va ningún signo de separación,
Simple, basta con que dejemos un espacio adecuado para que no se vaya a leer este como 27, se ve como 2 y este como 7. ¿Sí? Ahí el compañero está dejando un espacio aquí y vamos a suponer que estos fueron los 5 numeritos que él se inventó. ¿Sí? Por ejemplo, compañero, invéntate el segundo renglón de tal manera que lo que vaya quedando fuera simétrico. Invéntatelo, si no lo entiendes, de todos modos llenas 5 numeritos y está al final lo explicamos. Pero es esta, que va a ser simétrica respecto de la diagonal principal. 8. ¿Simón? Ahí lo que sea. Por 3, lo que tú quieras. Sí. Pedrito, invéntate el otro, el tercero. De tal manera que lo que vaya quedando fuera simétrico. ¿Sí? Una matriz simétrica de 5 por 5. ¿Sí? 5 numeritos, compa. 5. Aquí en esta va a haber Es un seguimiento. Vale. El 1-3 era el 2 y el 3-1 era el menos 1. Esto era el ejemplo, era de era el elemento que está en el primer renglón, el primer renglón, tercera columna. Sí, ahorita vamos a explicar eso. Sí, de qué se refiere para que fuera simétrico. Sí. Compañero, invéntate el cuarto renglón. Números, 5 numeritos en el cuarto renglón. De tal manera que lo que vaya quedando fuera simétrico. ¿Sí? Sí. No necesariamente a la primera. Sí, y no ponerlos correctos, ahorita vamos a ver cuáles serían. ¿Sí? No hay nada de qué preocuparse. ¿Sí? Ahí está. Compañera, invéntate el último. ¿Es el último? Ya van 4, falta otro. El último renglón. Y vamos a ver qué se entiende. Casi es el sentido común, ¿no? O sea, yo creo que ustedes saben sacar simetría de una figura respecto de una línea. ¿Sí? Sí, es simétrico. Profe, Ey, en la primera no sería 3 hacia abajo. ahorita lo vemos. O sea, ellos lo están llenando, vamos a ver si es simétrico o no simétrico. Ahí está. ¿Está bien? Sí, sí es 2. Ahí está. Bien. Esta se ve, vamos a ver si es simétrica o no simétrica. Y vamos a ver que tuvo razón o que no tuvo razón. Miren, lo que les estaba explicando era si al doblar esto y estos numeritos coinciden, este numerito debería de coincidir con este. O sea, el elemento que está en el primer renglón, segunda columna, debe ser igual al elemento que esté en el segundo renglón, tercera columna. El elemento que está en el renglón 1, tercera columna, debe ser igual al elemento que está en el tercero y una. ¿Sí o no? El elemento que está en el 1-4 debe ser igual a 4-1. ¿Sí? Entonces, miren, veamos. El numerito que escribió aquí el compañero, este de aquí,
este de aquí, coincide con este. Los primeros que escribió el compa podrían haber sido cualesquiera, ¿sí? Los de rojo, al menos para que fuera simétrica, este debería ser 8. Y los 4 restantes, los que él quisiera, ¿sí? Bueno, el que pasó a escribir el de verde, ¿quién fue? Pedro, ¿sí? Debería de ser este el elemento que está en el tercer renglón, primera columna, debe de ser igual a este, y efectivamente es igual. Este de aquí debería ser igual a este de aquí, ¿sí? Y luego, el que está en el tercer renglón, segunda columna, debería ser igual al que está en el segundo, tercera, que es este. Este de aquí debería ser igual a este de acá, ¿sí? Y luego el 1, el 8 y el 9 podrían ser cualesquiera, ¿sí? Estos 3 deberían ser cualesquiera. Ahora, el que pasó a escribir el azul fue el compañero, ¿verdad? Este es el que está en el cuarto renglón, primera columna. Debería coincidir con el 1-4. Y el 1-4 es este. Esto que está aquí, esto que está en esta nubecita, debería ser, para que fuera simétrico, esto. Allí, si querías que fuera simétrico, no deberías de haber escrito el 1, deberías de haber escrito el 2. Luego, este de aquí, el que está en el cuarto renglón, segunda columna, debería de ser igual al que está en el segundo renglón, cuarta columna. Este de aquí sí es igual a este de acá, son iguales, ¿sí? Y luego, el que está aquí es el cuarto renglón, tercera columna, debería ser igual a este que está acá. ¿Sí se ve? Al del tercero, cuarta. Este de aquí debería ser igual a este de acá, y no son iguales. Entonces, el único que le atinaste fue este y este, pero son los dos. Estos ya no importan, podrían ser cualesquiera, ¿sí? El 8 y el 9. No sé si le copias a este 8 y 9, 8 y 9, ¿verdad? ¿Sí? Podrían ser cualesquiera, ¿no? Aquí la compañera, pues parece que sí le entendió. Este sería el 5-1 igual al 1-5. El 5-2 igual al 2-5, ¿sí? El 5-3 igual al 3-5, el 5-4 igual al 4-5, y este puede ser cualesquiera, ¿sí? El que está bien sería esta y esta, ¿verdad? Y el compañero que estaba fallando era este. ¿De acuerdo? Para que fuera simétrica, esto debería ser un 2 y aquí debería ser un 8. Esto debería ser un 2 y este sería el 8, ¿sí? Y esto de aquí que tenemos ya es una matriz simétrica, ¿sí? Se ve la simetría. La simetría quiere decir que el elemento que está en el renglón I, columna J, debe ser exactamente igual al elemento JI. Si cambiamos esos valores, debe ser igual para que se viera una simetría. ¿Veías eso, Corito? Sí. Compañero, ¿era lo mismo que me ibas a decir? O sea, estabas construyendo una simetría. Sí. Para que se dé la simetría, debe de darse esto. En primer lugar, debe de ser cuadrada, ¿sí? Si tenemos una matriz cuadrada, completando aquí, ¿verdad? Esta. Y los elementos. A y J son iguales a los elementos A, J, I en la matriz es simétrica, ¿sí? Sería una manera de simbolizar una matriz simétrica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí fue un ejemplo, ¿no? Con momentos bien concretos, ¿sí? Se fueron creando aquí,
Miren, si yo tuviera una matriz de tal manera que abajo de esta diagonal principal, abajo de esta, todos los elementos de aquí fueran cero, el sentido común que diría que esta matriz es triangular y forma un triangulito en la parte superior. Miren, por ejemplo, voy a poner la matriz de 4×4 de tal manera que ¿cómo se llama? Que abajo de la diagonal todos sean ceros. Que pusiera esto, por ejemplo, menos 7, 5, 4 y 0. Pero que fuera, por ejemplo, aquí 0, el 1, el 2 y el 3, el 0, el 0, el 8 y el 5, por decir algo. El 0 y el 0 y el 3, supongamos que aquí está. ¿Sí? Si me asegura que abajo de esta diagonal principal todos son ceros, como que está formándose un triangulito en la parte superior. En la parte superior no todos son ceros. Puse a propósito este 0, puede haber por ahí algunos ceros, pero lo que sí debe de ser 0 es que sean todos los de abajo igual al 0, ¿sí? Entonces, una matriz triangular es una matriz cuadrada. ¿Cómo la podría definir? Utilizando simbolitos. Si yo dijera, sea A una matriz cuadrada de esta forma y los elementos A y J fueran igual al 0, sí, ¿cómo es la I con respecto a la J? Para si todos estos de aquí abajo fueran 0. La I con respecto a la J mayor. Vea, por ejemplo, si esto debería ser 0, el renglón es mayor que la columna, es el 2,1. O el N1, o el N2. Todos los que están aquí abajo, sí, el renglón es mayor que la columna. Entonces, son igual al 0. Entonces, A, la matriz está de N por N, es triangular superior. Y si fuera al revés, Una matriz triangular inferior. que arriba de la diagonal todos fueran ceros Triangular inferior. y abajo no necesariamente todos ceros, ¿cómo les llamarían? Una matriz triangular inferior, abajo de la diagonal. ¿Cuál es la condición? Que los elementos que es A y J van a ser igual al 0 cuando el renglón es más chiquito que la columna. Si estos elementos fueran igual al 0, se cumple aquí que el renglón es más chiquito que la columna. ¿Sí? Si tenemos una matriz cuadrada de tal manera que se cumpliera a la vez que fuera triangular superior como triangular inferior, ¿cómo le llamarían? Que se cumpliera ceros arriba y ceros abajo. Una raíz vacía. Nada más los únicos que a lo mejor son diferentes de cero serían los de la diagonal. ¿Cómo le llamarían a eso? ¿Sentido común? Una matriz diagonal. ¿Sí o no? Es sentido común. O sea, si ustedes no conocen el nombre de algo, pues le llamarían de algo. Está como aquello, ¿verdad? De si hay un animal que vive a 2 metros bajo tierra y come piedras, ¿cómo le llamarían? ¿Piedras? Come piedras, ¿no? ¿Sí? No, si no conocen un animal que coma piedras y vive a 2 metros abajo de la superficie de la tierra, le llamarían el come piedras, es lo único que saben, ¿sí? Pero ya en serio, si ustedes tuvieran la tierra y vamos a suponer que tuvieran una máquina perforadora y que exactamente aquí perforaran y que llegaran hasta el otro lado de la tierra, que pasaran por su centro de la tierra. Es imposible. ¿Sí?
y que aventaran una piedra, ¿hasta dónde llegaría? Hasta el centro. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el centro. Centro de gravedad. ¿Hasta dónde? Hasta el centro. No, llegaría a 2 metros, porque saldría sumergido.